Comenzaré por decir, como lo han hecho mis colegas en la mesa que hace este homenaje, que es un privilegio comentar las obras selectas del profesor Mansilla. Lo es porque estamos hablando de una de las figuras señeras del pensamiento boliviano contemporáneo, un intelectual puro. Si tuviera que escoger una calificación desde la óptica de su trabajo filosófico, diría que es un filósofo político del más alto nivel. No me cabe la menor duda de que el profesor Mansilla está ya inscrito en la saga de los más importantes pensadores del país y de los más destacados pensadores latinoamericanos. Tiene una ventaja comparativa sobre quienes han ensayado el pensamiento desde Bolivia, y esa ventaja comparativa es carecer de prejuicios en el sentido que nuestra realidad nos plantea como personas prejuiciadas sobre nuestra propia historia. Es un hombre que le gusta desafiar, provocar y marcar polémica, y está situado clara e inequívocamente desde Occidente. Es decir, es un pensador occidental. Y esto me parece fundamental para comprender el alcance de las reflexiones del profesor Mansilla sobre América Latina y sobre Bolivia, que no es el único alcance de su pensamiento, que tiene un carácter universal, aunque él mismo plantea la pregunta de si la lógica de definir algo como universal es aceptable en la perspectiva de quien lo hace en un eje que es el eje de Occidente. Mansilla es consciente de que ha bebido del pensamiento occidental. Fernando ha hecho una referencia muy clara a su maestro clave, que es Teodoro Adorno, de la Escuela de Frankfurt. Y esto me parece importante, y quizás encuentro, no una incongruencia, es lógico que así sea, que en la selección temática de las obras selectas, la selección no tiene una secuencia cronológica. Y en consecuencia, como estamos mirando temas específicos, no alcanzamos a entender, salvo que hayamos leído la totalidad de la obra, que hay un proceso de evolución y de transformación. Diría yo que del Mansilla de sus primeros escritos, por lo menos de lo que he tenido oportunidad de leer, no solamente en las obras selectas, sino en libros que había encontrado anteriormente, hay una mirada, no diré ortodoxa, pero sí mucho más radical desde la perspectiva de Occidente sobre la lectura que él hace de esos tres momentos que son referentes permanentes a los que va y vuelve, lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno. Una evolución que no significa una asunción como bueno del pensamiento andino y de una mirada filosófica distinta a la occidental. No solamente el pensamiento andino, lo hace también sobre el mundo musulmán, lo hace también sobre el pensamiento oriental, pero, como no podía ser de otra manera, hace referencias mucho más específicas a cómo se compara la mirada de la filosofía de Occidente con la mirada de la filosofía andina. ¿Cuáles son los alcances de esa filosofía? ¿Cuáles son los alcances de esa cosmovisión? ¿Cómo podemos encontrar una comparación posible entre la perspectiva del individuo? Y creo que aquí hay un elemento clave. Es imposible entender el pensamiento del profesor Mansilla sin comprender la dimensión humanista, diría, que él tiene sobre el individuo como el referente central a partir del cual se construye la identidad, no la identidad política, sino la identidad como ser humano, y a partir del cual podemos entender el mundo. En mi opinión, para Mansilla, la comprensión del mundo es la comprensión del mundo a partir del individuo. Y allí entra, por supuesto, en colisión con miradas no occidentales, aunque, y creo que Fernando también ha hecho una referencia muy específica sobre ello,
Si hay algo que caracteriza el pensamiento del profesor Mansilla, es la idea de la mirada o, repito el concepto, del pensamiento crítico. Es un lugar común inaceptable el colocar a Mansilla como un intelectual reaccionario de derecha o conservador. Simplemente quien lo haga es que no ha comenzado la lectura de sus obras y quien lo haga no ha entendido la capacidad de transformación de su pensamiento, muy crítico por cierto, con determinados criterios como la idea de los modelos conservadores de la sociedad boliviana y de la sociedad latinoamericana. Pero me pareció muy importante la reflexión sobre qué entendemos por ser conservador. En varias partes de sus textos, él trata de hacer un discernimiento crucial. La palabra conservador no debe entenderse en su connotación negativa desde la perspectiva de que es un marbete político. Quien conserva no es necesariamente alguien que esté equivocadamente anclándose en algo que debe superarse. Conservar, su visión sobre la ecología en ese sentido es muy concreta. Y la palabra conservar en ese ámbito tiene una dirección totalmente distinta de la que tiene en el ámbito político. Conservar, por lo tanto, puede tener visiones diferenciadas. El modelo de pensamiento conservador boliviano y latinoamericano, enfrenta Mansilla, no tiene que ver con la posibilidad, el imperativo de conservar ideas, de conservar principios, de conservar construcciones de pensamiento que han ido agregando el perfeccionamiento del humano. Me parece específicamente en lo que se refiere a su mirada sobre nuestra sociedad, que Mansilla toca puntos muy sensibles en una lectura crítica de nuestro pasado y, como no puede ser de otra manera, hace una lectura en la que combina la visión del pasado andino, del pasado indígena, y la visión del pasado colonial hispánico. Su mirada sobre ambos tiene que ver con factores referidos en lo negativo, hace una serie de consideraciones sobre la evolución y los logros de ambas sociedades, la sociedad precolonial y la sociedad colonial, referida al autoritarismo, a la visión vertical, al catolicismo como elemento retrógrado. Allí creo que hay un parentesco muy obvio con la visión weberiana, aunque su visión crítica sobre Weber tiene que ver con el racionalismo instrumental, es otro tema del que habla largamente, pero en el caso específico de la diferencia entre la visión modernizadora del protestantismo frente a la visión, usaré el término provisional de conservadora del catolicismo, Mansilla tiene una mirada muy crítica para el pasado hispano-portugués y lo poco en su criterio que aportó en el momento de la transformación de la sociedad americana del mundo indígena precolonial al mundo colonial. Siempre ahí me he preguntado en la visión del profesor Mansilla, ¿cómo se explica que ese sucesivo fracaso histórico que conduce a América Latina a no poder enfrentar los desafíos sino por la vía de la imitación del desarrollo occidental, cómo fue posible que esa sociedad, me refiero a la hispano-portuguesa, se convirtiera en la primera potencia del mundo durante 2 siglos consecutivos? Ahí hay una cierta incongruencia, no en el pensamiento del profesor Mansilla, sino en las preguntas que uno se hace sobre si esa sociedad era tan retardataria en tantas cosas, ¿cómo fue posible que construyera un dominio de carácter mundializado en la sociedad no americana, sino mundial del siglo XVI y del siglo XVII? Pero, dicho esto, coincido en que su desapego, creo que utilizo un término del profesor Mansilla, por la búsqueda de la investigación y de los avances científicos y la poca valoración del trabajo creativo y la poca comprensión de la transformación modernizadora de la burguesía, lleva a nuestra región a esos problemas. Mansilla hace una vinculación esencial entre esos dos momentos de la historia que tienen defectos que heredamos hoy y que se vinculan con una reflexión que hace luego, no necesariamente vinculada a los temas históricos a los que acabo de referirme, sobre la
discusión entre autoritarismo y totalitarismo. Por cierto, allí uno encuentra en sus escritos un conocimiento muy profundo del marxismo, muy profundo de la obra de Marx, de la obra de Hegel, muy profundo de las discrepancias y de las diferencias constructivas en el momento de la acción entre Trotsky, Stalin y Lenin, para comprender aquello del totalitarismo como un elemento retardatario, la revolución como una ilusión. En algunos momentos hay un par de ensayos importantes críticos sobre la revolución de 1952 y me pareció extraordinariamente valiente su mirada crítica de la obra de uno de los pensadores icónicos de Bolivia, que es René Zavaleta Mercado. En un determinado momento el profesor Mansilla dice: si nos apegáramos a las propuestas del pensador de René Zavaleta Mercado, de cómo concibe la construcción de una sociedad que se transforma en Bolivia, y hace una referencia a un conjunto de miradas más bien despectivas de Zavaleta sobre países como Argentina, por ejemplo, llegaríamos a la conclusión de que se construiría un escenario totalitario secante. La propuesta de la revolución y de la transformación zavaletiana nos llevaría a una mirada de una sociedad totalitaria. No es fácil hacer una afirmación de estas características para alguien que es intocable, que es una especie de mito que no podríamos ni siquiera cuestionar, como es la figura sin ninguna duda fundamental de René Zavaleta Mercado. Me pareció muy relevante sus reflexiones sobre Lukács y aquella construcción de una moralidad que justifica de manera fanática el totalitarismo a partir del asesinato como un imperativo terrible pero moralmente necesario, que marca una defensa del profesor Mansilla de la visión del humanismo como una construcción que hay que recuperar. Pero también coincido con Fernando, cuando uno cree encontrar afirmaciones sobre el Estado de Derecho, afirmaciones desde el punto de vista de lo deseable, en esos diálogos donde el protagonista principal es Segismundo, en uno de los libros de las obras selectas, uno pensaría que la apuesta del profesor Mansilla desde el punto de vista de la filosofía política es la construcción del Estado de Derecho liberal. Pero muy rápidamente la posibilidad de esos diálogos de punto y contrapunto nos permiten entender que hay siempre y en última instancia una mirada crítica, descreída y escéptica sobre esas opciones. Por cierto, igual que es implacable con el totalitarismo socialista, lo es con el dogmatismo neoliberal. La posibilidad de encontrar una unidad en el pensamiento de Mansilla tiene que ver con, el concepto puede parecer remanido, pero me parece imprescindible, honestidad intelectual. Tiene que ver con la capacidad plural, totalizadora, de la comprensión del mundo en sus paradojas y la comprensión del mundo desde la lógica de la comprensión del individuo. Y en ese sentido, una mirada crítica y distanciada de, la palabra no es exacta, el colectivismo planteado por la cosmogonía y la filosofía andina a partir de una idealización de un mundo perfecto destruido por Occidente, ante el que él es muy crítico. Creo, sin embargo, que sus últimos textos de acercamiento, críticos sin duda, sobre nuestro pensamiento o el pensamiento andino, tanto de Ecuador como de Bolivia, y la lógica y la filosofía del vivir bien, es mucho más respetuosa de lo que hubiera sido hace 25 o 30 años. Creo que en ese arco del desarrollo intelectual de Mansilla hay evidentes transformaciones y hay un cierto tono irónico, pero no exento de realismo, de iniciar frecuentemente sus reflexiones con podría estar muy equivocado, pero, y entro en una serie de descripciones y definiciones de carácter conceptual sobre cómo entiende el mundo. Mansilla, desde Occidente, es un pensador occidental y no por ello deja de ser un pensador latinoamericano y un pensador boliviano. Y creo que este es un aspecto fundamental.
Es absolutamente imposible la construcción de una lectura sobre nosotros mismos si no nos apoyamos en una parte referencial fundamental, no solamente de nuestro pasado, sino de nuestra propia comprensión del mundo. ¿Dónde estamos en Bolivia si quisiéramos pensarnos a nosotros mismos? ¿Tan lejos de Occidente que debemos execrarlo o negarlo o hacer el parricidio indispensable? Probablemente en una parte sí. Pero si hemos hecho esa primera fase crítica, destructiva en el mejor de los sentidos, si la palabra destructiva puede entenderse así, debemos inevitablemente acercarnos a las bases de la filosofía occidental, que están mucho más cerca nuestro de lo que podría ser el pensamiento musulmán o de lo que podría ser el pensamiento oriental. Y allí habrán muchos que discrepen y dirán, el mundo andino está mucho más cerca del mundo del lejano oriente desde el punto de vista del pensamiento que desde el punto de vista del pensamiento occidental. Creo, sin embargo, que Mansilla nos demuestra exactamente lo contrario. Si tuviera que escoger en las obras selectas, no estoy muy seguro para recoger a H.C.F. Mansilla como un intelectual puro, a H.C.F. Mansilla como un filósofo de la política, como un hombre que hace filosofía política, si incorporaría la totalidad de los textos que han sido seleccionados. Porque hay una multiplicidad, se ha explicado con muchísima claridad, lo ha hecho Víctor Hugo, lo ha hecho Robert en la parte creativa, aunque son novelas que tienen un alto sentido de reflexión filosófica, sus reflexiones sobre las drogas. Me parece que el tema ecológico es fundamental, es imprescindible en el siglo XXI y es parte central del pensamiento filosófico contemporáneo, pero hay algunos otros aspectos que quizás son laterales e innecesarios para concentrarse en la lectura necesaria e indispensable de Mansilla. No me parece gratuito, y termino aquí, la referencia que hace en los escritos literarios a dos grandes autores latinoamericanos que son universales en el más amplio sentido de la palabra. Jorge Luis Borges, a quien Mansilla califica como el más grande escritor de la historia en lengua castellana, punto de vista que suscribo completamente, y Octavio Paz, un ensayista exquisito que combina no solamente su gran condición como escritor, sino su gran capacidad de buscar la comprensión desde lo mexicano de nuestra perspectiva de América Latina. Y coincidiendo con Robert plenamente, creo que es una absoluta falacia, una falacia que además podemos contrastar con otros pensadores bolivianos que son simplemente ilegibles. Ilegibles no porque digan cosas que están mal dichas, perdón, que están mal o que son equivocadas, sino porque no se los puede entender. Uno lee una página de esos escritores y dice, escribió para sí mismo, escribió para un par de amigos. Dice, ¿hay alguien que pueda desentrañar estos elementos arcanos y abstrusos? No voy a mencionar nombres, pero quizás algún nombre esté girando para ustedes. No es el caso del profesor Mansilla. Mansilla escribe un castellano magnífico, con una claridad muy grande, incluso para quienes no tengan una formación filosófica profunda. Creo que es perfectamente posible acercarse a su lectura y entenderla, que me parece que es fundamental. Un pensador que no es capaz de transmitir las ideas a quien lo lee puede ser un gran pensador, pero no está logrando su objetivo fundamental. Y creo que el profesor Mansilla combina extraordinariamente bien ambas cosas. La posibilidad de decirnos con claridad lo que piensa, la valentía de ubicarse en un lugar excéntrico en una sociedad que buscaría y desearía otro tipo de paradigmas, y esta inefable forma de provocar permanentemente, que es la mejor forma de abrir un debate constructivo y un debate enriquecedor, un debate indispensable, el que nunca una democracia y una sociedad plural debe perder. Por ello, creo que le debemos un profundo agradecimiento a uno de los pensadores más notables de este siglo y del siglo XX que ha tenido Bolivia. Muchas gracias.